Estuvimos la semana pasada hablamos de Cristo como sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, fue la lección de la semana pasada y fue desde el versículo, eh, capítulo 4 del versículo 14 al 16 y hoy les voy a leer, voy a empezar leyéndoles desde ahí para poder entrar en contexto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el capítulo 5 que vamos a tocar hoy, 4 versículos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces, en principio, la semana pasada lo que habíamos visto, los 3 versículos de la semana pasada, eh, que lo que estaban afirmando era que en verdad afirmaban ciertas verdades sobre Jesús, sobre nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Primero que habíamos dicho que era un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, no la cortina al lugar santísimo, sino que ha traspasado los cielos, lo cual yo le decía, supone que es la labor terrenal de él, su labor terrenal como sacerdote. Y también dice que no tenemos un sumo sacerdote, decía que no pueda compadecerse de nosotros. Es decir, que él puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? El otro punto era porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. No, fue tentado. Y lo que quería decirles acá es que en realidad Jesús aprendió la obediencia y él pudo compadecerse de nosotros, no porque él cometió pecado, sino porque él fue tentado en todo, porque es mediante la tentación que se puede entender el pecado más que por el mismo pecado, es por la tentación. Eso es lo que explicamos la semana pasada y que también Jesús es la fuente de nuestra salvación. Eso es lo que lo que tocamos la semana pasada y hoy pues estamos en el capítulo 5 como le dije, donde nos dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido o es hecho sumo sacerdote o nombrado sumo sacerdote a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que él presente ofrendas, para que ofrende sacrificios por los pecados. Interesante porque quiero, para entender un poco, quiero hablarles un poquito acerca de que a veces es muy difícil tratar de entender todo el esplendor, toda la gloria, la pomposidad, y no solamente la pomposidad, sino el honor, la estima que tenía el sumo sacerdocio en el judaísmo. Lo digo esto porque la parte de las religiones, llámese la religión, por decir, la iglesia católica, o llámese la iglesia episcopal o la iglesia de Inglaterra, vamos a llamarla así, de Enrique VIII, la iglesia que está en Inglaterra, compiten por la pomposidad. Y no lo digo yo porque yo tengo autores aquí, autores. Uges es uno de ellos que fue un obispo de un obispo de la iglesia de la iglesia de Inglaterra, y después él siendo el obispo general, es decir, algo parecido al Papa, se convirtió al catolicismo y él escribe un libro, lo tengo yo en el libro que él escribe, él habla de cómo él estaba impresionado
por la magnificencia, por la pompa, por la gloria, que tenía todo el ritual del sacerdote episcopal, el sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? En Wittenberg, creo que se llama la catedral, toda la pomposidad, y él creía que eso era lo máximo de esplendor. Pero él llega a Roma, él va a Roma, él va a Roma ya siendo una especie de obispo general, de papa, llega a Roma y en Roma se impresiona a él más. Y él cambia, deja la iglesia de Inglaterra para convertirse en un líder de la iglesia católica, pero todo lo que él sostiene es describe, todo un libro describiendo la pomposidad. Él se quedó anonadado, él pensaba que la iglesia de Inglaterra la catedral de Inglaterra, la de Wittenberg, era lo más precioso, lo más hermoso, lo más pomposo, y él se sorprendió de encontrar otra. ¿Por qué le digo eso? Porque eso no viene, no nace de por sí, sino eso nace del esplendor de la pomposidad, del lujo y de lo impresionante que era el sacerdocio del judaico o del judaísmo. Entonces, hay un autor, un historiador famoso que es Josefo, que ha escrito mucho acerca del cristianismo, de su época, acerca del cristianismo, y él dice que ser sumo sacerdote constituía el honor más elevado que podía dársele a algún hombre en ese tiempo. No hay duda que el esplendor de un sumo sacerdote eh, constituía una influencia seductora al pueblo de Israel y por supuesto para los cristianos que se habían convertido, que los judíos que se habían convertido al cristianismo, por supuesto también para ellos era algo que los seducía. El libro que yo les he dicho, estoy hablando de recién del siglo, a inicios del siglo pasado, del siglo que terminó, del siglo pasado, de los que hemos nacido muchos de nosotros que estamos aquí, a inicios de ese siglo hablaba este sacerdote del esplendor. Imagínense el esplendor del sacerdocio, y los cristianos estaban también anonadados, los cristianos judíos o prosélitos judíos estaban anonadados, asombrados, enamorados y se puede seducidos por el sacerdocio, y era fácil que ellos cayeran. Los sacerdotes en sí, el sumo sacerdote tenía unas vestimentas suntuosas, muy hermosas, el pectoral estaba lleno de piedras semipreciosas, era un pectoral, un cuadrado, ustedes pueden ver, les compartí en la invitación una imagen, ustedes pueden observar o googlear, el pectoral era muy especial, de piedras semipreciosas, y las filacterías, o sea, los hilos que caían de sus mantos, los mantos especiales, los adornos que tenían en la cabeza, en la mitra, los colores y todo lo demás, era algo muy impresionante, muy impresionante. Y no solamente eso, sino que el ser sacerdote era pertenecer a una casta social la más elevada, la más alta, por eso que se le llama incluso sacerdocio real, por la realeza que tenía el sacerdocio y el privilegio, y llegar a ser sumo sacerdote era un privilegio enorme, era en el mundo de ese entonces, no solamente era para los judíos, sino era para el mundo de ese entonces, eran impresionados por la posición que tenía, era un hombre, en el mundo de ese entonces, el ser sumo sacerdote era alguien ahora podríamos decir mediático, ¿no? En estos tiempos, muy mediático, sino era muy impresionante porque asumía también la labor de un juez, la labor de un juez importante y un príncipe y además no príncipe, era presidente o secretario general, o presidente, o príncipe del Sanedrín, que es el parlamento judío. Él ocupaba por lo general ese lugar. A veces cuando hablamos del apóstol Pablo, que era soltero, que no reunía esos requisitos, el apóstol Pablo llegó a ser miembro del Sanedrín siendo soltero, ¿no? Tenía que tener unas cualidades, su posición era muy alta en este caso del apóstol Pablo.
pero no nos vamos a apartar a hablar mucho de esto, pero lo que yo quería era más que todo, era resaltarle. Incluso los romanos se quedaban impresionados, los romanos conquistadores que dominaban Palestina, estaban impresionados por toda esta pompa del sacerdocio y incluso tenían mucho respeto al sacerdocio judío, porque vuelvo a repetir, ante los ojos de todos era de una máxima majestad, una máxima esplendor. Entonces, imagínense el pueblo, pese a que el pueblo judío tenía desprecio por Herodes, lo tenían como alguien despreciable, ellos admiraban el trabajo que Herodes había hecho en cuanto a la reconstrucción del templo, porque se preocupó de hacer el templo, de reconstruirlo, de hacerlo de una belleza indescriptible, una belleza que no tenía punto de comparación desde los días que Salomón había construido el templo, de los días de Salomón. Entonces, a pesar de eso, ustedes pueden darse cuenta a que a pesar de eso, el honor que era dado o atribuido a un sumo sacerdote estaba relacionado con este prestigio que tenía el templo. ¿Quieren ustedes un texto bíblico del Nuevo Testamento? Si ustedes van a Mateo capítulo 24, ustedes van a encontrar ahí del versículo 1 y 2, van a encontrar que los discípulos de Jesús eh, 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 querían que Jesús, me supongo que estaban sorprendidos que Jesús no le daba importancia al templo. Entonces esperaban que Jesús estuviera impresionado como lo estaban ellos del templo. Ustedes pueden ver ahí. ¿Por qué? Porque no es que Jesús no conocía Jerusalén, no conocía el templo, pero si ustedes leen, vamos a leerlo más bien. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué les respondió? Querían mostrarle, fíjate cómo es, o sea, posiblemente, como le digo, Jesús no le daba mucho interés o mucha importancia al esplendor del templo, y de seguro que sí, de seguro que sí. Y él les dijo, ¿ven ustedes todo esto? Dice, de cierto os digo que no quedará piedra aquí sobre piedra, que no vaya a ser derribado, que no sea derribado. Ustedes pueden ver hasta el punto cómo era de seductor toda esta parafernalia del sacerdocio. Más tarde, este punto de vista, por supuesto, de los apóstoles o los discípulos de Jesús cambió, ¿no? Cambió cuando ellos, pues, eh, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, ellos por supuesto pudieron entender muchas cosas porque recibieron poder del Espíritu de Dios para poder entender esta cosa y más aún que habían caminado al lado de Jesús. Ellos cambiaron y se dieron cuenta de que esto nada tenía que ver, la pompa de todo este honor, toda su posición cambió, ¿por qué? Porque comenzaron a defender ellos su nueva fe ante el mismo sumo sacerdote, se enfrentaron ante el sacerdocio, y una fe que creía en el hecho de que o de que Jesús o más que todo, de que la ley había sido abolida con la cruz de Jesús, ¿no? Ustedes pueden eso verlo en Hechos, por decir, hay varios textos bíblicos que nos hablan acerca de esta confrontación, de cómo se enfrentaron, cómo el apóstol Pedro se enfrentó a los sumos sacerdotes y al sacerdocio, ¿no? Estaban incluso maravillados, sorprendidos que estas personas que ellos creían que eran del vulgo pudieran, ¿cómo se llama?, hablar las cosas, las profundidades de las cosas de Dios. Y por supuesto dice que les reconocían que habían andado con Jesús. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, también vemos nosotros en el mismo Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús había resucitado y estando en esos 40 días, los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? No, en estos tiempos, ¿restaurarás el reino? Estaban pensando, estaban esperando ellos un reino terrenal. Entonces, si ustedes se dan cuenta que ellos todavía no estaban entendiendo, pero
el Señor le dijo, no les toca saber estas cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, bueno, yo estoy usando mis palabras, Él los guiará a toda la verdad, lo dice también en Juan capítulo 14, pero lo estoy diciendo con mis propias palabras. Lo que les estaba diciendo es que cuando venga el Espíritu Santo, ellos iban a saber todas estas cosas, todas las preguntas que le estaban haciendo. Ustedes pueden darse cuenta que fue con la venida del Espíritu Santo que la posición de ellos, el concepto que tenían, la perspectiva que tenían del sacerdocio cambió totalmente. ¿Y qué función cumplía el sumo sacerdote? ¿Qué función cumplía? Que es el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué función cumplía el sumo sacerdote en relación con el gran sumo sacerdote Jesús? ¿Qué, Ahí vemos nosotros, vamos a leerlo, vamos a leer varias veces quizás estos versículos, el 1 y 2. Vamos a leerlo, ¿ya? La función, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. He leído Hebreos capítulo 5, versículo 1 y 2. Tengan sus Biblias a la mano. Entonces, un sacerdote se elige entre los hombres para lo que nos está diciendo, que este sacerdote que es elegido entre los hombres se lo elige para que nos represente en las cosas que nosotros tenemos necesidad, ¿no? Que Dios extienda su mano, o que tienen relación con Dios, ¿no? En Israel el sacerdote lo que tenía que hacer era ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Es lo que hacía un sacerdote. Lo que hace el pecado era que interrumpe la relación con Dios y levanta una barrera, hace una división entre Dios y los hombres. Isaías en el capítulo 59 lo dice claramente, dice, he aquí, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso dice el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Y aquí nosotros podemos ver que hay la necesidad de un sacerdote para poder llegar a Dios, para poder tener acceso a Dios. Y aquí algo interesante, que todos los cristianos han sido constituidos sacerdotes de Dios. No somos sacerdotes, estoy hablando sacerdotes de Dios. La semana pasada hablamos acerca de esto y le mencioné que existían dos textos bíblicos en el Antiguo Testamento que nos mencionan que somos un reino de sacerdotes para Dios Padre. Fue corregido en las últimas versiones porque en las antiguas versiones, del 60 hacia atrás, dice un reyes y sacerdotes, para que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Hay un solo rey, Jesucristo, y lo que somos es un reino de sacerdotes, los cristianos. Y en Primera de Pedro capítulo 2, del 5 al 9, dice también, nos dice así Pedro, dice, ustedes también, si tienen ahí su Biblia, Primera de Pedro 2, versículo 5, primero 5, vamos a leer solamente dos versículos mejor, el 5 y el 9, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdocios santos. Le está hablando a los cristianos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros también ofrecemos sacrificios espirituales y sacrificios que son aceptables a Dios, a Jesucristo. No lean Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y ustedes van a poder entender por qué tipo de sacrificios ofrecemos. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, somos sacrificios vivos para Dios, ¿no? Presentamos nuestro servicio, nuestro culto racional, nos explica el apóstol Pablo. Constantemente, todos los días de nuestra vida presentamos esos sacrificios a Dios. Dice Pedro nos dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido,
y nos vuelve a decir real sacerdocio, somos real sacerdocio o sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a la luz admirable. Está hablando acerca de nosotros los cristianos. Yo le decía que hemos sido constituidos un reino de sacerdotes para Dios Padre. Por otro lado, hermanos, es indispensable que nosotros tengamos un intercesor que conozca a Dios. Es muy importante que haya un intercesor entre nosotros y Dios, pero un intercesor que lo conozca profundamente a Dios, que tenga una relación estrecha con Él y que entienda precisamente nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no entienden nuestros pecados, ya acabamos de leer los versículos anteriores que hemos tocado la semana pasada, si no entienden nuestros pecados, entonces no va a poder obtener acceso a Dios, obtener acceso a Dios y además no vamos a poder obtener misericordia. No podríamos nosotros tener esa relación íntima con Dios, esa relación estrecha con Dios, sin nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Sumo sacerdote, por el momento vamos a poder el jefe de los sacerdotes, por decirlo de esa manera, por el momento, ¿no? O que está por encima de los sacerdotes. Entonces, si ustedes pueden ver ahí los versículos, los 4 versículos que hemos leído, los primeros 4 versículos, si ustedes se dan cuenta, ahí está hablando acerca del sumo sacerdote y su labor que tiene, incluso en este tiempo presente. ¿Cuál es la labor que tiene el sumo sacerdote? Pero en los tiempos que él está hablando, en los tiempos que él está hablando, el templo, yo quiero que ustedes se recuerden que el templo aún no había sido destruido. Por lo que se cree que esta carta fue escrita más o menos en el 68 después de Cristo. El templo fue destruido, no quedó piedra sobre él en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, lo que también quisiera aclarar es que cuando Jesús murió en la cruz, cuando él entregó su espíritu, mejor creo que es que murió, entregó su espíritu en la cruz. En ese momento los servicios del templo fueron suspendidos hasta el día de hoy. En ese momento nunca hubo más servicios. Es decir, Jesús, 40 años después, cuando fue destruido, 38 o 40 años después, cuando fue destruido el templo, durante esos tiempos, esos 38, 40 años, ya no hubo más servicio. Con la crucifixión de Jesús, todo quedó paralizado. El sistema de adoración, en todo caso, dejó de ofrecerse permanentemente. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios habían sido cumplidos por Jesús. ¿Cómo lo hicieron los judíos? ¿Cómo lo entendieron? No lo sé, pero nosotros sí entendemos que ya todos los sacrificios habían sido cumplidos por Jesús, un solo sacrificio para siempre. Yo lo que pienso es que lo que los judíos estuvieron impresionados porque ellos vieron cómo la cortina del templo se rompió de arriba hacia abajo. Es algo, no puede ser la mano de ningún hombre, ¿no? Se rompería de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, pero aquí el templo se abrió de arriba hacia abajo, dándonos a entender, dice la misma escritura, de que los cielos estaban abierto para nosotros, el lugar santísimo estaba abierto para nosotros. Y a partir de ahí los judíos entendieron de que ya no podía hacerse más sacrificios en el templo, que ya no podía haber, porque ya se había hecho el sacrificio. Sé que a veces escucho noticias de que quieren reconstruir el templo y que están recuperando las razas del toro rojo genéticamente y están recuperando esas cosas y que se piensa hacer sacrificio. Bueno, la Biblia nos dice no solamente por la teoría, por la enseñanza, sino también la evidencia de que Jesús ofreció ya todos los sacrificios y ya no tenemos que ofrecer más sacrificios animales ni nada para el perdón de nuestros pecados, porque si no estaríamos crucificando perdón, sacrificando animales por nuestros pecados y entonces Cristo no tendría ningún valor. Por supuesto, los que pretenden levantar el templo no son cristianos, pues no creen en Cristo, ¿no?
Entonces tenemos ahí, ahí que hay vemos dos requisitos básicos de un sumo sacerdote, dos requisitos básicos. Dice, aquí lo que nos enseña es que uno de los requisitos es que tenía que tener una profunda naturaleza, voy a usar la palabra compasiva, ¿no? Y además tenía que ser llamado, tenía que tener un nombramiento de Dios, un nombramiento divino. Y el autor de Hebreos está argumentando que Jesús tenía ambos requisitos para el sacerdocio. Él decía que él tenía ambos requisitos. ¿Por qué? Porque él puede compadecerse profundamente de nuestras debilidades. Eso es lo que hemos visto en la semana pasada. Y nos entiende porque él no, porque aunque él no pecó, fue continuamente tentado en todo. Él no pecó, pero fue tentado en todo. Los judíos cristianos, como yo le dije, estaban tan impresionados por la magnificencia del sumo sacerdote. Yo quería ponerles esta pregunta: ¿cuánto más Jesús? ¿Cuánto más Jesús? ¿No? Era muy importante que los cristianos, como yo les dije, entendieran que Jesús era superior a un humano y corriente, vamos a decirle así, y corriente sacerdote, o un común sacerdote. ¿Por qué? Porque un sacerdote celestial es superior por mucho a lo que la ley nos proveía, o lo que la ley les proveía a ellos. Indudablemente, Jesús como sumo sacerdote es mucho más que cualquier otro sacerdote humano, porque él no pecó. El autor de Hebreos también les está explicando eh, eh, que cualquier sacerdocio, incluyendo el humano, está identificado con los demás, porque tiene la necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, por sus propias debilidades. Primero tenía que ofrecerlo antes por él que por los demás. O sea, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por él y por los demás, porque era un hombre débil también como los demás. Entonces, y más tarde lo que se mostraría es que Jesús era superior también a todos los sacerdotes terrenales, porque él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados de él, porque él, vuelvo a repetir, es sin pecado. Entonces, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, debería ser, yo dije, usé la palabra compasivo, pero en la Reina Valera dice paciente. Aquí voy a hacer un alto en esta palabrita, paciente. La palabra es metriopateín, así, metriopateín, la palabra. Pero ¿por qué menciona a veces el griego? Para decirles que existe mucho más allá de que esta palabra paciente, ¿no? Esta palabra en griego significa sentir simpatía, relacionarse con los ignorantes y con los extraviados, ¿no? Eso es lo que significa. Ahora, el ser paciente, el ser paciente también indica que tenía que ser un hombre, en todo caso, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, sujeto a pasiones como los demás humanos. Y en relación con esto, esta palabra metropateín, como yo le dije, es una palabra muy, muy bonita. Es una palabra a mí estuve leyendo bastante sobre esta palabra y es muy bonita. ¿Por qué? Porque es una palabra que es imposible de traducir. Por eso la han traducido paciente, porque es lo que mejor se acerca y porque no nos perdemos de la hilación, pero realmente es una palabra que no se puede traducir a otras lenguas, como en el caso del español. La Reina Valera lo ha traducido como paciente, y otras versiones lo han traducido como compasión. No dice que debía ser paciente, sino compasivo. Y otras versiones lo han traducido como tratar con moderación. Los griegos usaban esta palabra metriopatea, como verbo, como algo. Ellos dicen, el significado era como un pesar extravagante, un pesar extravagante y una indiferencia extrema. Estaba entre un pesar extravagante y una indiferencia extrema. Pesar extravagante y una indiferencia extrema. Estaba entre los dos.
Es decir, eso significaba que era tener un sentimiento correcto para los demás, un sentimiento correcto acerca de los humanos, acerca de los hombres. Y también estaba leyendo que los griegos definían, los griegos usaban mucho esta palabra para indicar precisamente, para indicar que era un sentimiento de simpatía que permitía levantar a otra persona y salvarle. Un sentimiento de una persona que estaba perdida, se mostraba ese sentimiento de simpatía y se permitía salvarle. También nos dice que era ser indulgente y que era prestar atención a la otra persona. Otro dice que es la persona que está dispuesta a reconciliarse con la otra persona, con la otra persona que tiene cierta diferencia, y también en el griego se refiere a esa habilidad que se tiene de soportar a otra persona sin perder el control. Soportar en especial, en especial a los que no quieren aprender y que constantemente se les tiene que estar repitiendo y repitiendo, se necesita metriopatía, se necesita esta habilidad para no perder el control. Eso es lo que decían los griegos. Y también esta palabra describe la actitud que se tiene hacia los demás, que no permite que una persona desemboque o termine en la ira a causa de las faltas, a causa de las faltas de las otras personas. Es decir, es una palabra que indica control, que indica tal control. No es, hay otra palabra también en griego que es macrotumia, en griego que nos indica que es la longanimidad, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento está como longanimidad, que es el hecho de soportar las agresiones físicas de los otros sin reaccionar. Es longanimidad, pero aquí no es macrotumia, no es longanimidad. Aquí nos está hablando también de soportar la prueba, pero sin caer, sin caer en la ira y con el fin de dirigir al que está perdido o al que está descarriado o al que está en mal camino, etcétera, ¿no? O el que no está recibiendo, no quiere recibir una enseñanza. Entonces, lo que nos está diciendo que un sacerdote no puede, y yo diría que hasta un sacerdote no puede ayudar a otros a menos que tenga ese don de Dios de la metriopatía. Yo quiero, quizás solamente para que, ¿por qué estoy hablando? Si ustedes han observado, estoy poniendo dos extremos, ¿no? Estoy poniendo dos extremos. En las enseñanzas que dan los griegos ponen dos extremos. Dos extremos. Uno, por decir, una tristeza, un sentir por la otra persona exagerada, extravagante, exagerado. Cuando dice pesar extravagante es sentir compasión o sentir amor o sentir cualquier cosa en una forma exagerada por la otra persona, en una forma de extravagancia, y lo otro es el extremo, una indiferencia externa. ¿Por qué? Porque quiero decirle que los griegos entendían que la virtud estaba en medio de los extremos, es decir, lo que se llama, Aristóteles le llamó vicios, y que también los judíos y también en la Biblia lo tenemos, ¿no? Si ustedes pueden ver el fruto del Espíritu, es la virtud media entre los extremos, entre la violencia extrema y la pasividad extrema. El medio es la virtud. El medio es la virtud. En Gálatas se nos explica, habla bastante acerca de esto. Yo quería decirles que ustedes entendieran que aquí cuando en esta palabra paciente nos indica precisamente un estado medio, nos indica que es una virtud. Entonces, para ser sumo sacerdote había que tener esa virtud, había que ser virtuoso. Yo me quedo con Gálatas capítulo 4 acerca de los frutos del Espíritu, ¿no? El amor, ¿no? Ustedes, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, etcétera. Yo me quedo con las siete virtudes del fruto del Espíritu. Ahora, que es en medio, que es precisa en medio, y medio significa justo, y medio significa también justicia, de donde viene la palabra iuris, de donde viene la palabra justicia también. Entonces, los sacerdotes, quiero que ustedes sepan que los sacerdotes provenían de la familia de Aarón.
Ustedes lo pueden encontrar en eso, en Éxodo capítulo 29. Entonces, por lo que el sumo sacerdote era alguien llamado, era alguien que era nombrado por Dios. El autor de Hebreo nos está afirmando de manera explícita que Jesús es sumo sacerdote, que fue escogido y que fue nombrado por Dios en beneficio de nosotros los hombres. ¿Y cuándo fue manifestada su posición de sumo sacerdote? Fue en la cruz, cuando él estuvo en la cruz. Y ustedes pueden ir más adelante, vean ustedes pueden ver en capítulo 7, en el capítulo, pero creo que en el capítulo 7, sí, en el versículo 1, ustedes van a encontrar eso, 7, versículo 1, y en el 10, en el Hebreos 10, versículo 18, ustedes van a encontrar más en detalle cuál era la naturaleza de los sacerdotes. Entonces, el sumo sacerdote es alguien que hace sacrificio por el pecado. Vamos a leer el 3, ¿no? Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también del pueblo. Entonces, aquí está hablando acerca de las ofrendas y de los sacrificios, ¿no? Debe ofrecer por los pecados. Y aquí, aquí es interesante también, hermanos, porque aquí ofrecer, acá está ofrecer por los pecados, o en todo caso, ofrecer un sacrificio. Esta palabra, esta frase realmente está solamente en el griego una palabra, próspero. Próspero, en esta palabra, y en el libro de Hebreos lo repite una y otra vez, hasta 20 veces se menciona esta palabra en el libro de Hebreos, y lo que está aquí aplicando es a las funciones que tiene el sacerdote, y en este caso el sumo sacerdote, aunque en 3 ocasiones aquí lo menciona como la labor, como el ministerio de Cristo. Más adelante lo vamos a ver en Hebreos capítulo 9, 14, Hebreos capítulo 9, 25, y en Hebreos capítulo 9, 28. ¿No? Los menciona acerca de esta labor que hace Jesucristo, y pues los sumos sacerdotes tenían que ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados, especialmente en el día de la expiación. Más adelante, como vamos a tocar este tema, lo vamos a ver más en detalle porque va a continuar este tema, pero quizás haciendo un comentario, ¿no? Indudablemente que lo que ellos ofrecían, los sacrificios que ofrecían los sacerdotes eran sacrificios que no tenían vida, inanimados. Habían libaciones de aceite, por ejemplo, habían ofrendas, o sea, se hacían ofrendas de comida, habían sacrificios de animales muertos, habían que sacrificar los animales, y, y era parte de la naturaleza del sacerdocio ofrecer este tipo de sacrificios, pero sabemos nosotros que Jesús se ofreció una sola vez, nada más. Él como sumo sacerdote, yo quiero que tengamos bien claro en esto, se ofreció a sí mismo. Nunca nos olvidemos de eso, porque a veces hablamos cómo nosotros, nuestro sacrificio ya fue presentado, pero nosotros no lo ofrecemos. Jesús se ofreció a sí mismo. Eso siempre debe estar en nuestra mente, porque aquí he visto que hay enseñanza donde se produce confusión, porque a veces presentamos a Jesús como que nosotros lo ofreciéramos, nosotros, no, no. Siempre es bueno tener presente que Jesús se ofreció a sí mismo como sumo sacerdote para que no haya este tipo de confusión. Ahora, yo quiero quizás aquí hacer un punto también importante de mencionar. La Iglesia Católica Romana, enseña que sus sacerdotes ofrecen sacrificios continuamente. Ese es el significado de la palabra misa. Misa significa, según el catecismo del catecismo, el sacrificio incruento. Incluso tiene esa palabra tan fuerte, incruento. ¿Y qué significa, y qué significa esto de que cada misa que se celebra en cualquier parte del mundo, en cada misa, en las millones de misas se está sacrificando literalmente, se está ofreciendo a Cristo como sacrificio? No, vuelvo a repetir, la Biblia dice que Él se ofreció, pero aquí Jesús es ofrecido, y eso lo encuentran en el catecismo. La hostia, que es el pan, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino
el vino se convierte en la sangre de Jesucristo. Si ustedes pueden ver a un catecismo, van a encontrar la doctrina, se llama doctrina de transustantación, es decir, que la sustancia pan se convierte en carne y la sustancia vino se convierte literalmente en la sangre. Por eso tienen mucho cuidado que no se caiga nada, que no se desperdicia nada, porque ellos están creyendo en eso. Y entonces, y la palabra de Dios, la Biblia no tiene tal enseñanza. Lean cualquier versión de Biblia, sea católica, evangélica, lo que ustedes quieran, van a encontrar que no tiene esa enseñanza. Y algo también importante, los ministros del evangelio, los que sirven, los que enseñan la palabra de Dios, de cualquier denominación, de cualquier tienda, ellos no ofrecen sacrificios ni rocían sangre por el pecado, ¿no? Ninguno de ellos, pues Cristo se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio por el pecado y una vez para siempre. Nosotros no ofrecemos sacrificios, vuelvo a repetir, ni usamos sangre, ni rociamos sangre, porque ya lo hizo Jesús una vez para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento pues ofrecían sacrificios por ellos mismos, ¿no? Por ellos mismos, eso es muy importante. Ellos ofrecían por ellos mismos y ofrecían por el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran pecadores y necesitaban primero, para poder entrar al lugar santo y el lugar santísimo, el día de la expiación, una vez por año, tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos y también por el pueblo, porque eran pecadores, ¿no? Eran tan pecadores como el pueblo. Entonces, y sin embargo, y por eso es su atavío, todo el atavío, toda la ropa del sumo sacerdote y de los sacerdotes es hermosa porque representa un atavío glorioso. Sería bueno para una clase porque cada piedra, cada cosita tiene un significado, pero todo eso es Cristo. Entonces, todo ese atavío que ellos tenían, que ellos llevaban, o esa vestimenta que ellos llevaban, lo que hacía en realidad lo que constituía, lo que quería decir que ellos constituían la debilidad, era el atavío glorioso que mostraba la debilidad del sumo sacerdote, era la enseñanza principal, ¿no? ¿Por qué? Porque era el atavío, lo que rodeaba al sacerdote, lo que mostraba de que el sacerdote era un hombre débil, un hombre débil, un hombre pecador. Entonces, fíjense, él necesitaba de revestirse de la gloria de Cristo. En otras palabras, todo el atavío, toda la vestimenta del sumo sacerdote y toda la parafernalia del templo, todo lo del templo, lo que era el tipo de Cristo, es el tipo de Cristo. El templo en sí es el tipo de Cristo. Todo lo que es el templo viene a ser, es el antitipo, algo que parece, algo que no es, ni siquiera se asemeja a lo verdadero. Cristo es el verdadero. Cristo es el verdadero sumo sacerdote, Cristo es el verdadero, Él es toda la gloria de Dios, toda la belleza, la pompa, la magnificencia, todo lo que ustedes quieran decir es Cristo, es Cristo, es Cristo. Entonces, y, y por supuesto, dice que, dice que, eh, eh, dice que el sacerdote tenía que ser compasivo con los ignorantes y extraviados. Este es otro tema. No está hablando cuando habla de ignorancia, está hablando, hermanos, de los pecados por hierro. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar, especialmente vamos a encontrar que había pecados por hierro y por los cuales se podían ofrecer sacrificios, pero no por los pecados voluntarios. Por los pecados voluntarios no se podía hacer sacrificios. Por los pecados voluntarios, por los pecados de rebeldía, no se podían ofrecer. Todos los sacrificios, los holocaustos, los animales eran por hierro, por ignorancia, porque desconocían la palabra de Dios, porque desconocían la ley, Y el autor de Hebreos más adelante lo va a decir, va a hablar acerca de esto, precisamente de lo que enseñaba el Antiguo Testamento, de lo que encerraba del Antiguo Testamento, eh, pero del Antiguo Testamento. Y, y aquí por decir lo que tendríamos que nosotros quizás preguntarnos ahí, ¿quién es el ignorante? Para que quede bien claro. ¿Quién es el ignorante? El ignorante es aquel que cometía pecados por hierro, o que es lo mismo decir pecados por ignorancia.
Y los judíos, vuelvo a repetir, tenían muy claro acerca de este tipo de sacrificio que ellos hacían. Lo hacían solamente por los pecados de ignorancia y porque la ley hablaba acerca de eso. Si ustedes pueden ir a Levíticos capítulo 4, los primeros 12 versículos le va a hablar acerca de los pecados y más. Capítulo 5, creo que hasta el capítulo 15 habla acerca de pecados por hierro, por hierro. Ahora, por supuesto, los judíos entendían que el pecado, que había pecados de soberbia, que había un pecado que era frío, un pecado calculado, que eso, que y, y, y por supuesto el sacerdote estaba ahí para ofrecerle el camino de regreso a Dios. Para eso está, ellos lo entendían eso, por lo menos eso es lo que ellos creían, es lo que ellos creían. Y nosotros y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender lo que el hebreo nos va a tratar de decir, es que el Señor, eh, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, Él, él es, ofrece, él se ofreció una vez para siempre por todos nosotros sin excepción, por todos los pecados, por todos los que pecaron, ya sea por ignorancia o ya sea por ignorancia. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente para terminar, y la próxima semana vamos a profundizar un poquito este puntito, para que no quede, ¿cómo se llama? Eh, todos los pecados son perdonados, todos los pecados, hay uno que no lo perdona, que la ofensa no se perdona, que la ofensa hacia el Espíritu Santo, que no se puede perdonar ni en este siglo ni en el venidero, pero ahí todos los pecados son perdonados, todos los pecados son perdonados siempre y cuando pues exista el arrepentimiento, ¿no? Ahora dice acá, si ustedes pueden ver, hay un texto en Lucas capítulo 23, versículo 34, ¿no? Jesús decía, Padre, ahí perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, y repartieron en sí sus vestidos y echaron suerte. Ahora, cuando Jesús está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, está diciendo precisamente, perdónalos por ignorancia, por hierro. La palabra no saben lo que hacen es exactamente la misma palabra, ahí no saben lo que hacen es la misma palabra en el original que es ignorancia, que es hierro. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, los judíos que habían visto, en todo caso, los milagros de Jesús y los hicieron crucificar por mano de los romanos, de los romanos inicuos, ¿cómo se puede decir que pecaron porque no saben lo que hacen? Lo que no saben lo que hacen. Es decir, ¿cómo se puede decir que pecaron por ignorancia? Y aquí lo que lo que estamos aprendiendo es que solo Dios puede determinar si un pecado ha sido cometido por ignorancia. ¿Por qué? Porque Jesús los catalogó a ellos, a los que lo estaban crucificando, a los que lo estaban, y a los que habían gritado crucifiquen, los estaba catalogando como ignorantes. Pues, es decir, que todavía podían ser perdonados los pecados, todavía podían ser perdonados. Y esto es lo que Pedro pues anunció a los que habían crucificado al Señor cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ustedes ya conocen esas escrituras. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿no? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces fue necesario que nosotros comparemos el sacerdocio de Cristo con los sumos sacerdotes, como en este caso el sacerdote de Aarón, porque lo que se trata aquí, hermanos, es demostrar la excelencia y la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio, en todo caso, de nuestro Señor Jesucristo, sobre cualquier otro sacerdocio de los hombres, sobre cualquier otro sacerdocio humano. ¿Por qué? Porque Jesús, Él es nuestro mediador, Él es nuestro amigo celestial, Él es nuestro único sacrificio y nuestro sacrificio supremo por el pecado
y al que Dios lo nombró como sumo sacerdote para ministrarnos a nosotros, para servirnos a nosotros. Por lo tanto, hermano, lo único que queda es gozarnos, pues, de lo que tenemos, de nuestro sumo sacerdote y de nuestro sacerdocio, y, y que retengamos nuestra profesión de fe. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.